Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más a Punto de Giro, a una sesión muy especial que le voy a dejar un poco la parte introductoria a Álvaro, pero para nosotros es un placer porque llevaba mucho tiempo en la recámara. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David. Llevábamos casi un año por estas fechas, ¿vale? Casi un año con esta película pendiente, con esta nueva sección que no va a ser una sección que vayamos a traer mucho y vais a entender por qué, pero que queríamos rescatar una película y una manera de analizar que teníamos hace tiempo. Y esta película es Más extraño que la ficción, como ya veis en el título. Y la forma de analizarla va a ser muy intensamente, muy extensamente, ¿vale? Es decir, vamos a recuperar un cierto esquema de los que hacíamos al principio de nuestros análisis, de los ensesionados, ¿vale? Pero más extenso y más largo. De hecho, lo que vamos a hacer es dividir el vídeo en dos, ¿vale? Para que tengáis primera parte y segunda parte. Esta que estáis viendo ahora es la primera parte, evidentemente. Y, por supuesto, va a ser una crítica con spoiler, con muchísimos spoilers, porque vamos a hablar de mensajes, de lo que creemos que significa esta película, de lo que sí, de lo que no, en fin, un súper análisis de una de las películas que desde mis preferidas la elegí yo en esta primera sesión de oro, porque la vería 200 veces y no me cansaría de verla. Así que nada, David, si tienes algo que añadir antes de empezar ya a meternos con los primeros apartados. Pues nada, simplemente reforzar que efectivamente, al igual que es más extraño que la ficción, esto es más extenso que la ficción. Así que espero que disfrutéis de un análisis muy pormenorizado. Correcto. Vamos para allá con la primera parte que queremos abordar en este primer vídeo, que son los titulares. Esto es algo que quizás os suene a estos nuevos esquemas que hacemos en la parte de circuitos de tiempo, ¿no? Pero más cortitos, más concentrados, los hacíamos en los sesionados. Y es un título que resume un poquito la peli, ¿no? La esencia. El mío sería el siguiente: un ejercicio soberbio en forma, estilo y un realismo o una realidad paradójica, pero tremendamente humana. Perfecto. Y mi titular es: Nunca la ficción fue tan real, ni la realidad tan genialmente ficcionada. Oh, yeah. Pues como siempre, bueno, no sé si querías añadir algo más, que has tomado ahí Nada más. respiro, ¿no? Nada más. Pues vamos pues a la ficha técnica para daros un poco la idea de quiénes son los artífices de esta película que tanto nos gusta, tanto a Álvaro como a mí. Es más extraño que la ficción, Stranger Than Fiction fue una peli que se estrenó en el 2006, que está dirigida por Mark Foster, escrita por Zach Helm y protagonizada por Will Ferrell, Dustin Hoffman, Emma Thompson y Maggie Gyllenhaal, sí, hermana de nuestro querido Hacía Jake. mucho tiempo que no teníamos a ninguno de los Gyllenhaal en nuestros ¡No! análisis. Ya os Ahí está. echábamos de menos. Os echábamos de menos. Luego hablaremos un poquito más de cada uno de estos artistas, ¿vale? En cada uno de sus apartados correspondientes, pero ya llegará. Vamos a empezar con el primer gran apartado que creo, y no sé si me equivoco, David, si piensas lo mismo que yo, digamos que es la base de esta película, que es el guión. Un Completamente de guión acuerdo. que está escrito por Zach Helm, como nos ha dicho David, que es un tipo que se hizo conocido por escribir esta cinta y que a fecha de hoy no ha hecho nada más para el cine. No sabemos muy bien lo que ha pasado, Yo si creo que realmente dijo, existe no lo o puedo no. hacer mejor. No, esto no lo puedo superar. Puede que no exista, que todo sea un espejismo, que realmente este hombre sea carpintero en Massachusetts, pero sea como sea, nos dejó uno de los mejores guiones para mí del siglo XX, sin lugar a dudas, en este tipo de género, ¿vale? Vale, y dentro de guión, que aquí viene ya lo que vamos a ir extendiéndonos, lo hemos dividido en subapartados. El primero de ellos es hablaros un poquito de la trama principal, que para mí, ya lo he dicho, es el pilar de la película. ¿Por qué creo que la trama principal es brillante y es el pilar de la película? Pues por varias razones. La primera de ellas es porque esto es una, y esto me lo he inventado yo, no vengáis a decir que eso no existe, ya lo sé, me lo he inventado yo, es una trama bipolar. ¿A qué me refiero con bipolar? Pues que dentro de esta gran trama hay dos grandes tramas con dos grandes protagonistas que no solo van a acabar confluyendo al final de la película, sino que además van a ser parte inseparable una de la otra y viceversa, ¿vale? Es decir, que son como dos autobuses
y nunca mejor dicho, son dos autobuses que van cada uno por su carretera, que al principio no sabemos muy bien qué es, dónde van, a lo que van y si tienen alguna relación, pero que luego descubriremos según va avanzando la película que están mucho más relacionados de lo que parecía. De estas dos tramas, la primera de ellas tenemos a Harold Crick, que es el protagonista, interpretado por Will Ferrell, y nos presenta un tipo gris, un tipo con una vida absolutamente monótona, aburrida, un tío de estos de oficina que va al trabajo y que, bueno, que ya lo veis, tenemos esas primeras escenas en el trabajo que luego veremos el trabajo, y nunca mejor dicho, visual, para que nos empapemos de esa monotonía y de ese personaje triste. Y cierta mañana, Harold Crick comienza a escuchar una voz en off que no es que está en su cabeza, pero que escucha como fuera de su cabeza y que va narrando no solo las cosas que está haciendo, sino también lo que está pensando antes de que lo haga, ¿vale? Es decir, es como si fuese un narrador. A partir de este momento, el personaje de Harold Crick lo que va a hacer es intentar averiguar qué o quién está detrás de todo esto, ayudado por, y ya lo veremos cuando hablemos de los personajes, del profesor Hilbert, que es un Dustin Hoffman absolutamente hilarante. Esta sería una de las grandes tramas. Dentro de la trama principal sería una de este polo. El otro polo sería Karen Eiffel, interpretado por Emma Thompson, que es también un personaje bastante triste, bastante gris, una escritora de renombre que ahora mismo, desde hace unos meses, tiene un bloqueo absoluto porque su última novela no sabe cómo matar a su personaje protagonista. Es una persona que escribe novelas generalmente con finales tristes, novelas realistas, novelas con un componente social, y en este caso no sabe muy bien cómo acabar con su protagonista. Lo ha intentado de mil maneras diferentes, lo vemos en la película, pero no consigue dar con esa manera, y eso es en lo que consiste esta trama. Emma Thompson intentando buscar, con un ayudante, que ya veremos también, buscar esta manera de matar a Harold. Al principio de la película no nos queda muy claro si estos dos autobuses y estos dos polos, como he dicho, son dos realidades diferentes o no, si están pasando en dos mundos diferentes, si realmente son dos líneas de tiempo incluso diferentes, pero, como he dicho, poco a poco vamos a ir descubriendo que todo esto es una misma realidad y vamos a ver cómo ambas influyen la una en la otra. Por eso yo he puesto este nombre tan raro y rimbombante de trama bipolar, porque no es que una sea subtrama de la otra, ni que una sea más importante que la otra, sino que son dos subtramas con la misma importancia, que se desarrollan al principio de manera independiente, pero que poco a poco confluyen y vemos que están más relacionadas. Son como dos caras de una misma moneda, o una trama bipolar. Ya está. Además, esta trama tiene unas características que confirman, yo creo, precisamente lo que decías al principio, que es el guión como centro, ¿no? Porque, por un lado, aparte de exponernos estas dos tramas que van en paralelo y vamos viendo cómo confluyen, como tú muy bien decías, nos va a mezclar 4 géneros y 4 tonos, y no vamos a ver que flaquee por ninguno de los 4. Es decir, los 4 que nos expone, sin despeinarse, los plantea de una forma maravillosa. Tanto una parte cómica, que además es ese tipo de comedia en el que no parece que se esté buscando hacer comedia, sino que de repente sale porque las situaciones que plantea son muy graciosas, aparte de, obviamente, esta irrealidad de un hombre que escucha una voz en off en su cabeza, que eso ya de por sí es bastante hilarante, ¿no? Pero lo sabe jugar muy bien porque no se separa de la realidad y nos puede ofrecer otros géneros como es el romance o como es el drama. La parte fantástica, que también está, que también podríamos contarlo como género, tiene que ver con esto que os acabo de decir, ¿no? Un poco con la voz que escucha Harold en su cabeza. Desde la fantasía nos propicia la comedia, pero todo lo que va a ir viviendo ese personaje está dentro del drama y del romance. De hecho, hay un momento muy interesante que seguramente luego comentaremos con respecto a esto de los géneros que quiere remarcar, por si no quedará claro, la propia película. ¿Por qué? Precisamente, ¿por qué funciona? Pues porque yo creo que está escrito con mucha verdad. Una verdad que te hace conectar con cada uno de los personajes. Sí, son personajes que tienen unas peculiaridades curiosas, especialmente todo lo que le pasa a Harold, pero no dejan de ser humanos, no dejan de vivir cosas cotidianas, no dejan de enfrentarse a cosas que nos podemos enfrentar y con lo que podemos empatizar completamente. Y esto puede ser o puede parecer muchas veces más sencillo, pero en realidad escribirlo de forma que parezca sencillo no es tan fácil. No es sencillo. No, es que no quería usar otra vez la misma palabra. Sí. Sinónimo. Pero es así.
Es así, lo consigue y esta película lo hace muy bien. Y es que además, debajo de todo esto, no se ocupa de meter un mensaje muy importante también al respecto, del que aquí no quiero desarrollar mucho, porque es algo que vamos a comentar en un apartado posterior. De esto que has dicho, sí, antes de que De que continúes y avancemos, hagamos sí. con la trama principal, Ujú. esto que has comentado de la verdad que tiene este guión, claro, estamos hablando, me parece que tiene mucho mérito porque lo que nos está contando no es realista, en el sentido de, no Una estamos parte al hablando, menos, ¿no? Una parte por lo menos, claro, sí. es decir, lo que se plantea no es una cosa que realmente pueda suceder. Es decir, bueno, pues como nos podemos meter en spoiler, que de repente un personaje se dé cuenta de que su escritora le quiere matar y que escuche la voz de su escritora y él como personaje pueda interactuar y que viva en el mismo mundo que su escritora, que decir, esto es ciencia ficción, esto es fantasía, ¿vale? Pero está escrito de una manera tan sencilla, como Tan decía David, cercana, ¿no? Ujú, que ujú. empatizas muy rápido, que no llegas en ningún momento a decir, es que esto es imposible, esto no tiene... Me recuerda un poquito, Ajá. es una película que hemos analizado aquí, a Ruby Sparks, ¿vale? Un Es una poquito, película un que poquito. analizamos además hace mucho tiempo, pero en este aspecto es lo mismo. Es decir, es un escritor que de repente, pues bueno, no quiero decir spoiler por si no ha visto Ruby Sparks, pero también juega con este metalenguaje del escritor y sus Y su personajes. criatura. Ujú. ¿Vale? Y su criatura. Es verdad que en esta película lo juega de una manera mucho más naturalista de lo que lo juega en Ruby Sparks. Y a mí eso me parece brutal, porque de repente que te olvides que todo esto es pura fantasía, que es algo de casi de ciencia ficción, y que empatices con la historia, me parece que es uno de los grandes méritos, y por eso creo que el guión y la trama principal es brillante. De hecho, fíjate que hay unos puntos concretos al respecto de esto que a lo mejor podrían hacerte lo contrario, podrían producirte el efecto de no puede ser que me esté creyendo esto, y es la facilidad con la que otros personajes entran en esto. Es decir, tanto el mejor amigo de Harold cuando se lo explica, como el profesor Hilbert, también el hecho de que entren a jugar en esto y que no se planteen en tú estás loco o qué me estás contando o vete a internar y que venga, va, me estás exponiendo este problema, pues vamos a ver qué hay ahí detrás, ¿no? Incluso el personaje que más rechaza lo que está pasando, que es Es el ese propio Harold. no, que No. es de secundarios me refiero, que es ese Ah, psicólogo vale. que tiene en el trabajo que habla con diminutivos, ¿vale? Que le dice de hacer unas vacacioncitas. Incluso ese personaje que es el que más ajeno está a la historia y el que eh, incluso ese te lo crees desde la Sí. comedia, pero te lo crees. Y Ujú. me parece brutal. Es tremendo, sí. Pues si quieres avanzamos a las subtramas, que es otro Pasemos apartado al del guión. segundo punto, eso es Ujú. subtramas. Aparte de la trama principal, que es la que acabamos de ver, ¿vale? Ahí es muy importante porque sirven de apoyo, no se quedan en el mero decorado, sino que realmente van a apoyar mucho las tramas principales y van a estar traducidas básicamente en dos personajes, ¿vale? Por un lado vamos a tener la subtrama con Ana Pascal, que es la que está interpretada por Maggie Gyllenhaal, y que profundiza sobre todo en el carácter y en las aristas de Harold, ¿no? Digamos que desde la primera escena de presentación de este personaje vamos a ver cómo no tienen absolutamente nada que ver una persona que le da igual lo que le venga a la vida, que ella va a tomar sus propias decisiones, aunque sea en contra del propio sistema, mientras el otro está completamente metido en ese cubículo del sistema sin saber muy bien cómo reaccionar ante algo eventual inesperado de, bueno, sí, tal, y encima con la voz, diciendo Sí. lo que tiene que hacer, que le está volviendo medio loco y ya no sabe muy bien cómo reaccionar. Aparte, luego ese clima, ¿no? Que se preocupa la película de generar entre ellos dos para que funcione también como revulsivo y como acercamiento en la parte más romántica, digamos. Y luego tenemos la trama del ayudante de nuestra escritora, de Karen Eiffel, que es la que lleva a cabo Queen Latifah, ¿no? El personaje de Penny, que no sé por qué a mí siempre lo de Penny me pega con secretarias, debe ser de Moneypenny de Bond, que se me queda ahí Penny, en la totalmente. cabeza y las asocio siempre. Y claro, lo que le da es el pie a tierra de Karen. De hecho, está ahí para eso. Es que su profesión es eso. Mira, me ha mandado la editorial. Tienes que terminar este libro y voy aquí para intentar ponerte los pies en la tierra. Y le va ofreciendo diferentes opciones, pero curiosamente de una manera que a mí hace que el personaje de Karen cobre todavía mucha más fuerza. Porque no es que se oponga directamente, se intenta adaptar en ese entorno, en ese imaginario desde el que Karen quiere crear, que si se tiene que tirar con un paraguas debajo de una lluvia torrencial 3 horas para ver un puente y cómo pasan los coches, se lo tira, para intentar buscar qué canales tiene a través de los que puede facilitar la creatividad.
Y creo que funciona también muy bien como apoyo de esto y que luego además hace que cuando se confluyen las dos tramas no se queden aisladas, sino que acaben interactuando. Quizás más Penny, porque tiene más que ver con la escritora y con el encuentro con Harold, pero Anna también tiene su relevancia hasta el final de la cinta. A ver, es que además creo que son las dos subtramas están construidas de una manera que se opongan al personaje principal de la trama principal Sí. a la que están haciendo, de esos dos polos que decíamos. Sí. El polo de Harold tiene su propia subtrama, que es todo lo que tiene que ver con la relación amorosa con Anna, y el polo de Karen, perdón. De Karen sería Penny. De Karen, claro. Eso es, tiene que ver. Y con la idea esta de los opuestos. ¿Vale? Como tú bien has dicho, tanto Anna como Harold son opuestos, y en este caso son opuestos que se acaban atrayendo, ¿vale? Y en el caso de Penny y Karen, su manera de afrontar el trabajo y de afrontar los problemas también son opuestas, pero al final una ayuda a la otra y la otra ayuda a la una, como veremos también en ese mensaje final, y hacen que le den al personaje de Karen cierta humanidad que quizás sin el personaje de Penny pues no tendría tanta humanidad. Claro, Karen es el caos absoluto y Penny es el orden. Efectivamente. Y por último, no por último no. El tercer apartado, ¿vale?, de este guión son los mensajes y los subtextos. Ya lo dijo David antes y lo queríamos destacar porque creemos que este guión, una de sus bazas, aparte de la trama principal, las subtramas son los mensajes y los subtextos que podemos ver. Hay incontables, ¿vale? Hemos destacado 7, 8, ¿vale? Pero hay un montón y lo bonito es que cada vez que ves la película puedes ir fijándote en uno o descubriendo uno o bien fijándote en uno si la estás viendo otra vez y ver a dónde te va llevando ese mensaje. El primero de ellos no va por orden, sino simplemente como se nos fueron ocurriendo, ¿vale? La interconectividad de nuestro mundo. Es decir, que todos estamos conectados de alguna manera, ¿vale? Esto se ve de la manera más radical y más absolutamente llevada al extremo es el personaje con su creadora. Es decir, esa es la conexión llevada al extremo. Pero realmente luego vamos viendo que los diferentes personajes se van conectando. Esas pequeñas historias que luego veremos, de la conductora del autobús, el niño con la bicicleta, al final todo está conectado. Todo es una interconectividad entre unos con otros y ojalá nos diésemos cuenta también nosotros como sociedad, y ahora ya me pongo un poquito serio, de todas esas conexiones, porque quizá, ya lo hemos dicho en otras películas, pero es que en esta también nos iría bastante mejor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además es que justo en esta interconectividad hace que entremos más a través de pequeños detalles y de pequeños detalles que funcionan también como efecto mariposa, como efecto dominó, como queráis plantearlo, ¿no? En el que si no hubiera sucedido esto que parecía inocuo 2 semanas atrás, no se hubiera acabado desarrollando, pues eso, el aleteo de la mariposa y el huracán en Tahití, en el otro lado del mundo, ¿no? Pues aquí, sobre todo, creo que esta idea se vertebra mucho con el personaje de Harold, que es el que va a tener el gesto más significativo, ¿no? Del que luego hablaremos un poquito más, que es el reloj, que además como personaje también tiene su relevancia y en el que vemos como a través de un mínimo gesto o a través de los avisos que le va dando también ese propio reloj en momentos puntuales, también como recursos literarios. No olvidemos que a fin de cuentas su historia la está narrando una escritora, ¿no? Y que le aporta sus partes creativas que le dan un poquito de color a esa realidad gris del personaje. Y es donde más lo vamos a ver, pero desde luego en esas subtramas, por ejemplo, que decía Álvaro, también está muy patente lo del efecto mariposa. Vamos a irlo viendo tanto en el niño con esas pequeñas escenas sueltas como con la conductora de autobús buscando trabajo, todo lo que le va pasando, ¿no? Entre medias. Y luego tenemos, por ejemplo, este otro mensaje del deseo de hacer un mundo mejor que, bueno, muchas películas lo tienen, ¿no? Esto no es una novedad, no es algo que descubra esta película, pero que obviamente está enfocado en el personaje de Ana Pascal. Ana Pascal, si se opone por algo o se opone de frente al personaje de Harold, es porque Harold está completamente metido en lo que se tiene que hacer y en cómo se le han dicho que se tienen que hacer las cosas. Y Ana es, no, yo creo que las cosas deberían ser así y voy a actuar en consecuencia, aunque me oponga de frente a todo el sistema, ¿no? A todo en este caso, la inspección de la renta, bueno, de la renta no es, la inspección de los impuestos, de Hacienda, sí. Bueno, sí, es Hacienda, los impuestos, sí, es Hacienda totalmente. Es un cobrador del frac, pero no.
Y bueno, pues todo lo que ella supone o lo que contrapone, vamos a decir, a esta posición cerrada y tan cuadriculada de Harold son esos pequeños detalles que hacen que la vida pueda tener más sentido o que hace que el mundo realmente se convierta en algo apasionado. Que además lo podemos ver muy claramente cuando ella nos cuenta cómo de empezar a hacer una carrera se dio cuenta que esa carrera perdía el sentido cuando lo que verdaderamente le dio sentido a su vida fue cómo ayudaba en las horas de estudio a esas personas a través de un talento que empezó a desarrollar, que fue hacer galletas y hacer bollos con los que veía que la gente era feliz y que de un grupo de 3 personas de repente tenía 25 personas que venían a comer galletas para estudiar con ella. Y cómo desde ahí se dio cuenta de que esa era su aportación al mundo, de si realmente la carrera no me está resultando completamente intrascendente, estoy viendo que esta es una forma de aportar al mundo para hacerlo feliz y es muy, muy bonito este apartado y creo que Nana se magnifica a tope. Luego también hay más ideas, claro, porque como os digo, esta película está llena de mensajes. Otro que podemos rescatar, por ejemplo, es el hecho de plantearnos o plantear al espectador si somos de verdad controladores de nuestro destino, si podemos controlar nuestro destino. Obviamente, desde la fantasía que nos propone, con Harold por medio, parece que no tiene la capacidad, pero al mismo tiempo, el transcurso de la película lo que te está diciendo es que incluso en un caso tan extremo como este, que en principio sería imposible saber y darte cuenta que alguien está escribiendo tu vida y ir a hablar con él a decir, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Incluso en esa situación puede hacerlo porque hace que los planos coexistan y que Harold sí tenga esa posibilidad, con lo cual quizás es un mensaje bastante positivo en último momento de decir, mira, pase lo que pase, hasta lo más increíble, hasta lo más ficcionado, puedes llegar a tomar una decisión sobre qué hacer con tu vida y esto me parece también muy potente. Sí, totalmente de acuerdo. Luego cuando hablemos de Ana Pascal entraremos un poquito más porque creo que es un personaje que no puedes no amarle precisamente porque ella no puede dejar de intentar hacer la vida más feliz al resto y eso lo amamos mucho, porque hay poca gente así, ¿vale? Yo me incluyo, entre la que no, ¿vale? Es verdad, no vamos a ser hipócritas. Bien, otro mensaje. Un mensaje que nos da el personaje de Hilbert, ese personaje interpretado por Dustin Hoffman, sí. Y que viene a decir un poco que da igual lo que nos quede de vida, que da igual si estamos destinados o no a morir, que eso va a ser igual para todo el mundo, que lo que tenemos que hacer es despreocuparnos y vivir. ¿Vale? Cuando Harold ya se entera de que su narradora, de que esa voz quiere matarle y que le va a matar, pues le dice, Hilbert le dice, pues bueno, pues ya está, pues ok, pues ya está, pues como vas a morir, ya lo tienes claro, ¿no? Pues venga, haz como hacemos todo el resto de los mortales, que también tenemos claro que vamos a morir, y vive. Es decir, no esperes a saber que vas a morir para vivir la vida a tope. Y esto es una cosa que para la gente que quizá ha pasado algún tipo de enfermedad o de accidente en su vida y tal, muchas veces lo dices como, coño, de repente cuando vi peligrar algo de mi vida o la vida misma, es cuando dije, pues a partir de ahora vamos a vivir a tope. Pues creo que es un mensaje muy bonito también que nos da esta película, de una manera también muy cómica, como es este personaje del profesor Hilbert, pero que ahí está. Que además en ese mismo mensaje ya te está encerrando otro, porque acaba diciendo que nuestra vida es nuestra pequeña obra maestra. Es el cómo la vivas y el cómo la lleves a cabo, el hecho de que te va a dar sentido completo a esa vida. Y lo vehicula también. Dice, tienes que morir, esa es tu obra maestra, ¿no? Esa es sí, la idea no es tanto, o sea, la idea es que nuestra vida es una obra maestra porque tiene un final. Porque tenemos vale, tú lo que ves morir. desde... Vale. Claro, por eso le dice, es que tienes que morir, es que es su obra maestra. Quiero decir... la obra maestra de ella, claro, sí, evidentemente. Claro, la obra maestra, en este caso, de Karen Eiffel, sí. Claro, pero eso, el mensaje de todo esto, ¿vale? Para mí es que la vida es nuestra obra maestra precisamente por eso, porque tiene un final. Precisamente porque vamos a morir, todo lo que hacemos antes hasta ese punto es nuestra vida maestra. Si fuésemos absolutamente inmortales, si no muriésemos, lo que hacemos en la vida sería absolutamente... No sería circunstancial, no sería... Sería intrascendente, sería circunstancial, precisamente. Sería circunstancial, sería intrascendente, no tendría trascendencia, pero como tenemos todos una fecha de caducidad, pues precisamente por eso nuestra vida tenemos que hacerla una obra maestra.
Totalmente. Y es que además, aparte de esta obra maestra, es que está repleto de mensajes. Hay otro mensaje final muy bestia, pero que, vamos, como os decía antes, tenemos un apartado especial para hablaros de este mensaje, así que lo veremos un poquito más además en el adelante. siguiente vídeo. Y ya lo tendréis colgado a la vez que este. Entonces, cuando Sí. terminéis de ver este vídeo, lo Al primero otro. que tenéis que hacer, evidentemente, es suscribirse si no lo estáis, ¿de acuerdo? Suscribirse. Tasca, no sé si estaremos ya en los 1000, se nos están resistiendo los 1000. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué sucede? Está pasando? ¿Qué está Estáis pasando? hablando poco del canal, estáis hablando poco del canal. Comentadlo. Ay. O estáis viendo sin suscribir, que no pasa nada, que no va a cambiar nada, que de verdad que YouTube no os va a poner, no va a venir el de YouTube a cobraros nada ni nada. No. Que no, Es que no gratis. somos como compañías telefónicas que vamos a llamar. Oye, mira que te ofrecemos este vídeo. No. De hecho, si se suscribe todo el mundo y mañana somos 5000, prometemos que dejaremos de decir suscríbete en todos los vídeos. ¿Vale? Bueno, totalmente. dicho esto, pasamos Avancemos. al último subapartado dentro del guión, que son aspectos técnicos dentro del guión. Lo he llamado así, también es una terminología Álvaro, ¿vale? Lo he llamado así porque cositas que se utilizan de guión, de teoría de guión, que me parece que están muy bien utilizadas y muy bien implementadas en este guión, en ambas tramas. En primer lugar, cómo mezcla las tramas principales, lo que hemos dicho antes, cómo estas dos grandes trenes, estos dos grandes focos, polos, se van entremezclando unos con otros y las une a través de una de las mejores voces en off que yo he escuchado. No que yo he escuchado, sino una de las mejores voces en off que se han planteado para una película. Me parece genial, me parece súper aprovechada, me parece que tiene un sentido absoluto de unión entre esas dos tramas. Y esto me parece genial, ¿vale? Porque no es una voz en off que narra, como suele pasar muchas veces, o que nos cuenta lo que está viviendo el personaje, sino que en esta ficción tiene sentido que esté esta voz en off. Y por tanto, este hecho de que esta voz en off se utilice de una manera diferente, porque además el personaje escucha esta voz en off, que esto normalmente no es así, solo lo escuchamos nosotros como público espectador, pero el personaje principal no lo escucha, es otra vuelta de tuerca más a este recurso que ahora ya menos, pero es verdad que durante un tiempo estuvo súper mega utilizado en un montón de películas y tal para ahorrarse como recurso de guionista baguete, ¿vale? Para ahorrarse escribir ciertos diálogos y ciertas escenas para poder explicar algo. Pero bueno. Y, aparte de esto, las referencias que el guionista, este panadero de Connecticut, ha cogido de diferentes aspectos que yo he encontrado. Por ejemplo, Unamuno, una referencia clara a Niebla, a la obra de Unamuno, con este personaje que sale de esta obra y que casi dialoga con el propio Unamuno. Autor, sí, es verdad. Efectivamente. Ha cogido también prestado cositas de El ladrón de orquídeas, ¿vale? De esta película Adaptation de Kaufman, súper famosa, en la que también hay un diálogo y un metalenguaje entre personaje, tal, un poquito como Ruby Sparks, pero bien hecho, ¿vale? Tenemos también toques surrealistas de Annie Hall, de Woody Allen, ¿vale? También de nuevo con estos personajes que salen. Hablamos también de literatura clásica, con esta parte en la que el profesor Hibbert le dice, mira, toda literatura se divide en dos cosas, tragedia y comedia, igual que los griegos. Como dice, si mueres, tragedia, te casas, comedia. ¿Vale? Sí. Entonces, también esas referencias a literatura clásica y a un montón de películas con este metalenguaje que hemos estado hablando, como por ejemplo Ruby Sparks o otras películas de estas incluso de roturas de cuarta pared, etcétera, etcétera, y que creo que son muy chulas y que nos hacen pensar y nos hacen unir hilos de, coño, esto me recuerda a tal película, esto me recuerda a tal cosa, y me mola que lo rescaten el guión. Pues el guión sigue utilizando muchos recursos muy chulos, como por ejemplo, pues el recurso básico de un guión, ¿cuál es? Los diálogos. Los diálogos en esta película están muy currados y, de hecho, todos los que podáis ver de las escenas del personaje de Dustin Hoffman, del profesor Hilbert, son fantásticos. Hablaba
Hablaba, por ejemplo, Álvaro ahora de este momento en el que dice comedia-tragedia, pero es que cada intervención de Dustin Hoffman casi parece que está sentando un cimiento. Vamos a ver, esto es así que decide para dónde tienes que tirar, o esto no puede ser. Bueno, sobre todo me resultan muy divertidas cuando dentro de esas escenas vemos cómo le va desmontando y Dustin Hoffman dice, pero a ver, que no puede ser ella, ¿no ves que lo que está escribiendo, lo que me está diciendo es otra cosa? No me saques de lo que yo creía que era así, ¿no? Entonces, esto es muy divertido, pero fíjate que también me parecen muy interesantes, quizá no a un nivel tan intelectual como los de Hoffman, pero sí a un nivel más emocional, los diálogos que tiene Penny con Karen Eiffel, porque es una manera de acercamiento de esos dos personajes tan diferentes en los que vemos cómo cada uno va cediendo y se va acercando un poco al mundo del otro para hacer que funcione la relación entre los dos. Y son unos diálogos más sencillos, quizás, más cotidianos, pero que nos ayudan a empatizar mucho también con estos dos personajes, ya que esa relación sea sobre todo muy emocional. El hecho de que lo hagan también, por ejemplo, como la escena que decía antes, con la lluvia torrencial cayendo, o cuando llega a la oficina que la ve subida a la mesa y se empiezan a presentar la una a la otra diciendo, no me toques las narices, la otra, pues vengo a tocártelas un poco, también es muy, muy divertido. Por supuesto, como en este canal no vamos a hablar de los puntos de giro de este guión, por favor. Los giros de guión, es que claro, esta era una revisitación la que hemos hecho ahora para poderos traerla aquí. Ya hay cosas que sabes cómo van, pero si la ves de primeras, es que te está sorprendiendo, pues yo creo que tiene hasta 3 o 4 veces en la que dices, ¿cómo? Por ejemplo, el hecho de darte cuenta de que las dos realidades son una y de no solo que las realidades son una, es decir, que están en el mismo plano, que están comiendo en la misma ciudad, sino que antes ya has descubierto que lo que está narrando pertenece a ese otro personaje que es Karen Eiffel, que lo está contando. Pero puedes llegar a pensar, antes de saber que están en lo mismo, que son dos mundos distintos y que nos van a seguir contando uno por cada lado. Pero esto sigue pasando constantemente. Vamos a ver todo lo que sucede con, por ejemplo, que tengan alguna relevancia, aunque bueno, si has visto pelis puedes intuirlo, la conductora de autobús o el chico de la bicicleta, y que te plantees toda la peli, ¿por qué están ahí? ¿Por qué me muestran estas escenas de gente que no conozco ni que intervienen con nadie, ¿no? Y que les den un desarrollo al final, me parece brutal. Eso sí, también quizás, y esto pasa muchas veces, ¿no? Sobre todo en este tipo de géneros, cuando llegas al final y de repente ves como que en el final todo encaja, todo suma, todo queda en un punto muy bonito, como muy azucarado, ¿no? Como muy edulcorado. Creo que además esta sensación la tuvo bastante Álvaro. Yo creo, a ver, es real. Edulcora al final, porque además es que edulcora al final. Hablaremos del final. Hablaremos del final, ¿vale? Lo edulcora para adentro y para el espectador, para dos cosas. Simplemente dejar ahí el hecho de que, bueno, de que quizá es un final edulcorado. Ya veremos si creemos, y para esto tendréis que visitar el siguiente vídeo, si está justificado o no esa edulcorización. Edulcoración no sería, bueno, edulcorización. Bueno, de esto, el pastelismo, el happy ending, si está o no está justificado. O si creemos que está o no está justificado.